Bueno, pues vamos a empezar ya. Entonces, lo primero, presentarnos. Soy Miguel Castaño Sazo y soy técnico preventa de NetApp. Y conmigo va a estar presentando Álvaro de Miguel, que es técnico preventa también de la parte de Splunk. Entonces, nuestra intención es contaros un poco cómo funciona la solución de HCI junto con Splunk, ¿de acuerdo? O sea, NetApp pone lo que es la base sobre la que instalar Splunk y Splunk aporta todo su conocimiento para el tratamiento del Big Data. Entonces, queremos llevaros más allá de lo que es una simple instalación sobre una plataforma para comentaros los aspectos, ¿vale? Las peculiaridades y las ventajas que aporta el seleccionar estos dos fabricantes para llevar a cabo este proyecto conjunto. Entonces, en principio, tenemos una pequeña agenda que casi no merece la pena porque queremos ser muy breves en nuestra exposición, pero sí, por lo menos para que sepáis un poquito en qué consiste la arquitectura de HCI de NetApp. También hablaremos del funcionamiento de Splunk y luego después pasaremos directamente en la tercera parte de esta presentación a los diferentes escenarios de uso conjunto tanto de HCI, NetApp HCI, con Splunk funcionando encima, ¿vale? Entonces, pues hablaremos de lo más elemental, que es pues, obviamente simplemente el hecho de hacer una instalación de máquinas virtuales sobre HCI. Después comentaremos cómo mejorar, ¿no?, la organización de nuestros datos entre Splunk y NetApp utilizando varias tecnologías de Splunk. También hablaremos de la capacidad de monitorización que tiene Splunk. Y después, pues, nos preocuparemos un poco de cómo proteger todo ese trabajo, ¿no?, que hemos conseguido gracias a la selección y a la clasificación que nos permite Splunk gracias a las tecnologías de NetApp. Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece, describiendo lo que es la arquitectura de HCI. Para los que conozcáis NetApp, probablemente ya os sea conocida, pero para los que seáis nuevos, sí me gustaría describirla un poquito, ¿vale? HCI es la solución de hiperconvergencia de NetApp. Entonces, no es una solución de hiperconvergencia convencional, es lo que llamamos una solución hiperconvergente 2.0. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tratado de aprender de, bueno, pues de lo que han sido los problemas con las soluciones de hiperconvergencia que han ido apareciendo a medida que se han ido implementando y utilizando para coger e ir más allá y aportar una aproximación diferente. Entonces, en este caso, lo primero es que nosotros utilizamos nodos especializados y además nodos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros utilizamos nodos separados de cómputo y nodos separados de storage. Este tipo de configuración al final nos lo están copiando todos los demás. O sea que está claro que hemos acertado de lleno con lo que es este planteamiento. Entonces, esto también nos ayuda sobre todo a contener los costes de licenciamiento. Porque claro, sabéis, por ejemplo, que a nivel de hipervisor, pues hay que licenciar cada X número de procesadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues si nosotros somos capaces de ampliar el almacenamiento sin tener que ampliar el cómputo, pues no tenemos que ampliar licencias salvo que sea estrictamente necesario. Luego, otro aspecto fundamental es que nuestra infraestructura es capaz de trabajar con otras soluciones, ¿vale? Nuestro almacenamiento de HCI puede ser consultable por otros servidores que sean ajenos a la plataforma. Y al revés, nuestros nodos de cómputo también son capaces de trabajar con almacenamiento de otros fabricantes y de terceros. Bueno, y por supuesto, pues no el nuestro, pero de otra de las gamas que tenga NetApp instalado en el CPD. Entonces, esto lo que permite es flexibilizar la integración, ¿de acuerdo? Entonces, aún así, la principal diferencia va a estar en que todo lo que sean los nodos de HCI se van a gestionar con una interfaz única y muy sencilla. Otra ventaja que tenemos es que realmente, si estamos acostumbrados a trabajar con VMware, prácticamente nuestra curva de aprendizaje es casi plana, ¿vale? Porque es un plugin que vamos a encontrarnos en Virtual Center con el que podemos trabajar de forma muy intuitiva. Además, vamos a tener también la posibilidad de controlar de forma pormenorizada el rendimiento de la plataforma. Todos nuestros nodos tienen garantizado un determinado rendimiento en IOPS y ese rendimiento se puede segmentar con unas políticas de Quality of Service. De tal manera que
Eso lo que permite sobre todo es que si está funcionando Splunk con otros programas, pues no tenemos por qué estar ahí en vilo a ver si Splunk va a obtener los recursos necesarios, sino que se los podemos garantizar y de esa manera pues arrancar también o aprovechar el resto de la plataforma pues para otras tareas. Otra característica que es muy interesante es la escalabilidad, ¿vale? La escalabilidad granular. Splunk, como nos va a contar después Álvaro, es una solución que se basa en nodos y que permite escalado en todas sus, digamos, en todos sus componentes. Entonces, si por debajo queremos mantener el paso, ¿no?, de estos despliegues, necesitamos una infraestructura que tenga las mismas capacidades. Bueno, pues esa infraestructura es HCI. Ya hemos dicho que podemos crecer de forma independiente en nodos de cómputo y en nodos de storage, pero es que además tenemos diferentes tamaños para estos nodos para adaptarnos al nivel de crecimiento que necesitas en cada momento. Bueno, estamos hablando de una solución al final para el Big Data. Entonces, Big Data, pues como su nombre indica, estamos tratando información. Entonces aquí abusamos un poco de nuestro conocimiento en NetApp de lo que es el almacenamiento y de la gestión del dato. Y en el almacenamiento garantizamos por contrato una eficiencia de 4:1. Es decir, no como en otras plataformas de no, bueno, puedes activarlo, pero puede mermar el rendimiento. No, 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 no. Nosotros de fábrica viene activado la eficiencia. Esa es la confianza que tenemos en el rendimiento de nuestra solución. ¿De acuerdo? Lo dejamos activado porque sabemos que aún así vamos a tener el máximo rendimiento. Entonces, de esta manera nosotros somos capaces de ofrecer mucha más capacidad, hasta el punto que si no se hiciera, ¿vale?, como lo firmamos por contrato, si no fuera así, si no consiguiéramos esa eficiencia, te añadirían nodos de storage gratis hasta conseguir la capacidad estimada. ¿De acuerdo? O sea, como veis, es una vez más una solución para dormir tranquilo. Y luego, por supuesto, esto es otro factor diferencial. Nosotros todas las características de las que estamos hablando las ofrecemos de serie, ¿vale? Sin tener que poner licencias adicionales, sin tener que comprar módulos, y muchas otras, ¿vale? Me he centrado aquí sobre todo en lo relacionado con el Big Data. Pero también es posible, si tenéis dudas, pues podemos profundizar más adelante en la sección de preguntas en otras características adicionales que también pueden ser de interés para otras soluciones. Un aspecto que sí me parece fundamental, sobre todo porque tratamos con el Big Data, es la protección de los datos. Esto lo trataremos en un escenario aparte, pero sí quiero recalcar una protección que tenemos en el almacenamiento, ¿vale? Entonces, en principio somos capaces de tolerar la caída de nodos y de discos. El sistema se autorreconstruye. Pero lo interesante es que tarda muy poquito en reconstruir cuando hay una pérdida de discos, apenas 10 minutos, y hasta 60 para un nodo completo, si se cayera un nodo completo. Pero fijaros, el detalle importante está en el rendimiento. Como veis, en el caso de HCI, aunque se produzcan estos fallos, no hay prácticamente merma en el rendimiento. Y este es un factor diferencial en el Big Data, ¿vale? Una aplicación como Splunk, que está tan preparada para trabajar con grandes volúmenes de datos, se resentiría si en algún momento pues tenemos esa pérdida de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el poder garantizar un rendimiento constante, incluso cuando se producen problemas, pues, hombre, pues es una garantía de funcionamiento y una tranquilidad al final. ¿Qué más? Otro aspecto muy interesante es la posibilidad de integrar HCI con otras soluciones. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, veréis más adelante que Splunk nos va a permitir hacer un aprovechamiento de esta capacidad a la hora de mover los datos y a la hora de elegir la mejor plataforma para cada tipo de datos. Entonces, bueno, simplemente a modo de resumen, por supuesto, pues HCI puede replicar contra HCI, contra plataformas ONTAP, sean estas físicas o sean ONTAP en virtualización o ONTAP en la nube. Y todo esto se debe a la política de NetApp del Data Fabric, ¿vale? Que es la idea es el dato donde quieras, cuando quieras y como quieras. Entonces, ya sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Álvaro para que os cuente también un poco los detalles de Splunk y su funcionamiento. Así que Álvaro, te cedo el control, todo tuyo. Gracias, Miguel. Gracias por la introducción.
Y gracias a vosotros por vuestro tiempo, aunque ya lo comentó Miguel al principio, pero es lo que más valoramos, el tiempo que nos dedicáis. Vamos a comenzar un poco de la parte de Splunk. Quizá alguno de vosotros, si tenéis algún background de seguridad o hayáis sabido hablar de la solución de pasada, pues os suene más a la parte de SIEM, sistemas de gestión de eventos y de información asociados a ciberseguridad, por aquí en España sí que tiene un recorrido muy importante en ese mercado, pero Splunk no es eso. Splunk es una plataforma, como ha comentado Miguel, pura y dura de Big Data. Es una plataforma para el dato para todo. Data to everything es digamos, el eslogan del fabricante. A ver, que no pasa la slide. Ahí. Vale, por ir comentando. Como os decía, con Splunk podemos ingestar cualquier tipo de información de cualquier fuente en cualquier momento del tiempo, ¿vale? Sí es verdad que en versiones anteriores requería un poco más de músculo en la capacidad de procesamiento, pero en las versiones más recientes lo que vamos a exigir es mayor rendimiento a la hora de almacenar la información y de prestarla para que la gente o los operadores de la solución, cuando vayan a acceder a la información, puedan leerla prácticamente en tiempo real, ¿vale? Sin retardos. Como comentaba Miguel, la solución de Splunk es puramente software. Esto nos da unas ventajas, que es abstraernos directamente de la capa de hardware, y funciona muy bien con NetApp. ¿Por qué? Porque nos permite escalar en cuanto a cómputo de una forma pues, bastante sencilla y eficaz. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, no solamente NetApp nos va a proporcionar esas características de escalado y granularidad que nos da tanto en procesamiento como en almacenamiento, sino que yo con Splunk también puedo monitorizar el estado de salud de mi infraestructura al completo. ¿Vale? Como os comentaba, yo a Splunk le puedo ingestar cualquier información y en base de las aplicaciones y los casos de uso que yo tenga definidos dentro de Splunk, puedo generar ciertos dashboards, ciertos reportes, ciertos cuadros de mando que nos van a permitir visualizar de una forma bastante sencilla, convertir ese chorro de ceros y unos que nos están llegando por el cable en información legible por el usuario final. ¿De acuerdo? Splunk ya trae una serie de artefactos predefinidos para poder hacer esto, pero también proporciona a sus clientes aplicaciones ya out of the box con esta serie de dashboards, reportes, alertas, etcétera. Y hay algunas que son gratuitas y otras que son con licencia aparte, ¿de acuerdo? Luego daré un poquito más en detalle que podemos ver ahí. Pero que sepáis que es una solución que en conjunto se retroalimenta. Por un lado, NetApp va a ayudar a Splunk y por contra también Splunk va a ayudar a NetApp, ¿vale? Sobre todo para la parte de monitorización, mantenimiento proactivo, etcétera. ¿Cómo despliega Splunk? Pues bueno, Splunk tiene 3 actores fundamentales. No sé si puedo ponerme el puntero rojo aquí. No sé si me va a dejar. No, bueno, no sé si está viendo mi puntero. Pero bueno, Splunk cuenta con 3 actores fundamentales, ¿vale? Tiene, por un lado, los forwarders, los indexers y los searchget, ¿vale? ¿Qué es un forwarder? Pues bueno, un forwarder es una máquina o un conjunto de máquinas que se encargan de ingestar la información a Splunk, ¿vale? Yo, desde mis fuentes de datos, desde mis orígenes, puedo pulsar la información directamente a la plataforma de Splunk o bien puedo centralizarla y enviarla a través de forwarders, que es lo interesante, ¿vale? Un forwarder también puede ser una máquina que tengamos en nuestro entorno de NetApp perfectamente, que nos va a permitir también escalar y generar a su vez más forwarders de una forma bastante sencilla. Y una vez que ya tengamos desplegado estos forwarders con los que vamos a ganar características de pues, balanceo de carga, cifrado de los datos, garantía de entrega, etcétera, los datos pasan al siguiente punto en la cadena, ¿vale? Que son los indexers, que son estas máquinas de aquí. Esto de aquí es el cerebro de Splunk, ¿vale? Aquí es donde tiene que residir todo el músculo de la arquitectura, tanto a nivel de cómputo como a nivel de almacenamiento. ¿Por qué? Porque los datos viajan, aunque he dicho que pueden viajar cifrados y algo comprimidos, pero el dato como tal viaja completo. El dato viaja iba a decir en crudo, viaja sin modificarse, ¿vale? Una de las ventajas que proporciona Splunk
con respecto a otras soluciones similares del mercado es que la información que le ingestamos a la plataforma no tiene que someterse a un proceso de ETL, no tienes que tener una base de datos detrás gigantesca ni un silo, ¿vale? Lo que hacemos es directamente pulsar la información hacia los indexers, ¿de acuerdo? Y es aquí donde reside la magia de Splunk, ¿vale? Aquí lo que hacemos es aplicar las reglas de correlación, de inteligencia artificial, etcétera. Lo más importante que hacemos con los datos, sinceramente, es almacenarlos en crudo. Tal cual nos vienen, los metemos en carpeta, le ponemos un sello de tiempo y esa información se queda preparada para ser accedida, ¿de acuerdo? Una vez que la información es accedida, se accede mediante el último elemento de la cadena, que es el search get, ¿de acuerdo? Tenemos que acceder a esa información. Si estamos monitorizando en tiempo real, pues en tiempo real. Eso va a exigir unas capacidades de cómputo y de almacenamiento y de velocidad de lectura y de escritura bastante elevadas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener, por eso decía que tenemos que tener músculo en esta parte de indexación. El Search Head lo que nos va a proporcionar básicamente es la interfaz gráfica de usuario y nos va a permitir distribuir las búsquedas entre los distintos nodos. Aquí veis un caso específico de despliegue donde tenemos un factor de replicación por 3, ¿vale? Cada uno de los elementos que veis en todos los puntos de la cadena son escalables en horizontal, tanto los forwarder como los indexer como los search set. En el caso de los forwarder, no podemos darle una alta disponibilidad como tal, ¿vale? Porque no hay replicación de datos entre los forwarder, pero a nivel de los indexers y de los search head, sí, ¿de acuerdo? Si replicamos en horizontal tanto los indexer como los search head, pues tenemos que, sobre todo a nivel de indexer, tenemos que replicar toda la información. No solamente tener los datos en cada uno de los nodos, sino que tenemos que tener todos los datos replicados en todos los indexers, ¿vale? En todas esas máquinas que tengamos ahí. Esos datos ya veremos que en función de su naturaleza, pues le podemos dedicar, gracias a NetApp, un almacenamiento u otro, ¿vale? En función de nuestras necesidades. Y luego además Splunk cuenta con máquinas adicionales. En este caso, aquí veis un elemento que aparece que se llama Masternode, ¿vale? Este Masternode lo que nos va a proporcionar es una interfaz software. Es una máquina adicional, ¿de acuerdo? Que montamos, pero esta sí que es verdad que consume pocos recursos. Que nos va a permitir también gestionar el clúster que tengamos montado por debajo desde una interfaz gráfica, ¿vale? Importante que sepáis, Splunk no penaliza a los usuarios o a nivel de licencia por máquinas desplegadas. Nosotros podemos tener nuestro entorno de NetApp con nuestros nodos de cómputo y nuestro nodo de almacenamiento como tal y podemos desplegar 1, 2, 3, 1000 máquinas, lo que queramos, incluso en varias cabinas o en varios sistemas de almacenamiento, lo que queramos, ¿vale? Splunk solamente nos va a cobrar, por así decirlo, por ingesta diaria, ¿vale? Como os comentaba, va a dar igual cómo escalemos la solución. Y es también una de las ventajas que ofrece Splunk. Podemos tener un indexer 2, 3, 2000, los que sean en base a los requerimientos de nuestro despliegue y de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado claro el funcionamiento de Splunk. Sé que es un poco abstracto hablar así del Big Data y de la solución. Uy, se me han ido las slides, Miguel. No sé, ahora. Si tenéis alguna duda me la podéis comentar ahora o si no la dejamos para el final. Vale, sé que Splunk así un poco en abstracto puede sonar un poco confuso, pero os aseguro que no lo es y es una solución bastante potente y que no solamente ofrece facilidades a la hora de desplegar, sino que sobre la propia arquitectura, en este caso de NetApp, donde estamos desplegando la solución, nos va a proporcionar casos de uso para poder monitorizar lo que estamos desplegando o en donde estamos desplegando, mejor dicho. A ver si pasa la slide. Vale, como os comentaba Miguel, gracias a las propias integraciones que tiene el propio fabricante en NetApp, ya veis que podemos integrar HCI con HCI, HCI con AF, etcétera. Uy. Incluso con los sistemas de ONTAP en on-premise y cloud. Esta filosofía se puede llevar a Splunk también, por supuesto. A fin de cuentas, es una solución software que está residiendo en un ecosistema de NetApp, pues va a heredar todas las características y todas las funcionalidades que le puede ofrecer el propio fabricante a la hora de
la compatibilidad de los nodos de cómputo y los nodos de cálculo, ¿de acuerdo? Incluso del propio almacenamiento en sí, con estas funcionalidades que comentaba Miguel del Data Fabric. Vamos a hablar un poco de los escenarios de uso comunes que comentábamos al principio de la charla, un poco para que veáis en qué nos puede ayudar en NetApp para desplegar Splunk y en qué nos puede ayudar Splunk sobre NetApp, ¿de acuerdo? Un poco lo que veíamos también al principio. ¿Qué Bueno, tenemos aquí? Aquí, Miguel, ¿querías añadir tú algo? no, simplemente contar un poquito, ¿no? Eso es. Quizás esto es el ejemplo pues más obvio, ¿no? Dices, bueno, pues claro, si yo tengo una plataforma de hiperconvergencia, quiero correr algo sobre esa plataforma. ¿Qué es lo más lógico? Pues ejecutar los nodos virtualizados de Splunk. Ya hemos dicho que, puesto que son dos plataformas que tienen una gran granularidad y una gran facilidad en el escalado, pues obviamente se retroalimentan estas características y se convierten en unos compañeros pues muy cómodos de llevar, ¿vale? Luego también el tema de la reducción de costes. Por la parte de NetApp ya hemos hablado de la eficiencia, pero también pues nos acaba de contar Álvaro en las cuestiones de la selección de software, ¿vale? Gracias, de software, perdón, de plataforma de almacenamiento, gracias a una característica de Smart Store. También el Quality of Service nos permite regular la cantidad de potencia que dedicamos a las diferentes tareas. Eso quiere decir que no os preocupéis si en HCI, además de Splunk, queréis meter otras herramientas. Vais a poder garantizar el rendimiento de Splunk perfectamente sin que se vea afectado por otras cargas que podáis añadir. Y luego, la seguridad de los datos. Al final, todo este tratamiento del Big Data es para algo. Los datos se han convertido en el nuevo activo de las empresas. ¿De acuerdo? Así que ahí pues se convierte en un aspecto fundamental el garantizar la seguridad de toda esa información. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso le añadimos ese rendimiento consistente. Al final, pues se nos despliegan toda una serie de casos de uso. Por daros algunos ejemplos, podéis ver aquí en la transparencia, pues, bueno, obviamente, pues todo lo que es la analítica de datos. HCI aquí ayuda a facilitar el despliegue de Splunk, porque HCI es una plataforma que vamos, desde que la tenéis enracada y cableada hasta que está funcionando, en 45 minutos lo tenéis hecho. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que sea mucho más sencillo. Además, luego Álvaro os puede decir, si, el despliegue de Splunk también está muy simplificado para que enseguida podáis contar con una plataforma completamente profesional y empresarial de tratamiento de datos. Ujú. Y luego también nos ayuda a todo lo que es la transformación digital. ¿Vale? Hasta ahora, pues los datos era un poco el estorbo, ¿no? Os decía antes, ahora son un activo que tenemos que tratar convenientemente y para tratarlos convenientemente, pues una vez más, aquí los forwarders se van a convertir en nuestros mejores aliados por la parte de Splunk. Luego también nos va a facilitar, otro caso de uso interesante es el multitenant. ¿Vale? Si nosotros pues queremos ofrecer servicios de Splunk a diferentes clientes, ¿vale? Pues también podemos coger y tener múltiples despliegues de lo que es Splunk. Y sobre todo, pues el mantenernos al día. Pues hoy resulta que tengo un negocio de tamaño 10, mañana lo tengo tamaño 20, pues bueno, la capacidad de adaptabilidad que casi solo lo teníamos ligado a lo que es el entorno de nube, pues con soluciones de hiperconvergencia y con soluciones con la granularidad de Splunk, lo cierto es que se convierte en un factor diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto simplemente es lo más evidente. Yo creo que a todos se nos había ocurrido. A ver, pues obviamente si yo cojo y tengo un entorno de hardware y tengo un software, pues hago funcionar uno sobre otro. Pero lo cierto es que seguro que a alguno ya le habrá puesto la oreja en eso a ver, ¿qué es eso del tiering y qué es eso del, ¿cómo decías, Álvaro? ¿El Smart qué? ¿Cómo es? Smart Storage. Ujú, ¿no? Eso, el Smart Storage. Gracias. Pues a ver, cuéntanos, Álvaro, ¿en qué consiste eso? Porque suena muy interesante. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para que no sepa también un poco la gente en qué consiste un poco el Big Data y cómo funciona en Splunk, ¿vale? Y luego hablamos también de cómo podemos discriminar la información que nos está llegando en base a las necesidades de nuestro proyecto. En una plataforma de Big Data cualquiera, en este caso Splunk, lo que hacemos es ingestar una cantidad de información X, ¿vale? Como ya hemos visto, ¿vale? Esa información
es tratada, bueno, primero es almacenada, ¿vale? Aquí es donde entraría el Smart Storage en función de la información que estemos ingestando y también del tiempo que lleve nuestro sistema. Podemos dedicarle un almacenamiento u otro, ¿vale? Se aplican los motores de correlación y clasificación. Dejamos la información preparada en carpetitas y bien organizada para que la gente pueda acceder a ella y directamente pues lo que hacemos es realizar búsquedas para pues bueno, sacar métricas de nuestra red, realizar predicciones, etcétera, 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 ¿vale? Por su naturaleza, en nuestro despliegue puede ser que necesitemos, por la naturaleza de los datos, más rendimiento a la hora de ingestar, o bueno, a la hora de leer cierta información ingestada de cierto entorno, ¿vale? Porque sean activos críticos, que tengamos que estar monitorizando en tiempo real sí o sí, o que por el tiempo de retención que yo tenga definido en Splunk sean datos que ya no se usan o se acceden de forma poco frecuente, puedo mandar esa información a discos de menor rendimiento porque es información que no se va a acceder, ¿vale? Pero es una capacidad que me ofrece Smart Storage con el grid de almacenamiento de NetApp, ¿vale? Para poder ir enviando cada tipo de dato a un almacenamiento u otro en base a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, como os comentaba antes, con respecto al almacenamiento, tenemos que tener un almacenamiento de pleno rendimiento que no nos implique un cuello de botella a la hora de acceder a la información. Como os comentaba, una vez que se clasifica la información, no toda la información requiere la misma velocidad de acceso. ¿De acuerdo? Incluso puede ser que haya datos que hayamos ingestado que no sean necesarios para nuestro despliegue, que hayamos ingestado, pues bueno, pues o por error o por exceso o porque no hemos realizado un dimensionamiento correcto de las fuentes, ¿vale? Que puede ser. O una información que ni siquiera queremos acceder. Gracias al Smart Storage podemos definir exactamente qué discos y qué parte de los discos queremos asignar a cada tipo de dato. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco la arquitectura sobre un HCI donde tenemos montado nuestro indexer, nuestro forwarder y nuestro searchhead, ¿vale? Podemos tener nuestro entorno ahí con ONTAP y podemos ir definiéndole en función de nuestras necesidades un almacenamiento u otro, ¿de acuerdo? Gracias al Data Fabric. De tal forma que si yo necesito tener datos en tiempo real, pues le voy a dedicar ese almacenamiento, quizás un SSD, un NVMe, ¿vale? Donde poder acceder a esa información en cuanto me está llegando a mi arquitectura. Si yo tengo datos en mi Splunk que ya no voy a acceder porque ya llevan mucho tiempo ingestados y si son datos que no accedo, puedo moverlos a un almacenamiento más económico, más lento, ¿vale? O incluso pues me lo puedo llevar a un almacenamiento en cloud o el despliegue que yo requiera en base a mis necesidades, ¿vale? Y es también una característica bastante fuerte que ofrece esta integración de HCI con Splunk sobre Data Fabric. No sé si quieres añadir algo más aquí, Miguel. Nada, simplemente es un poco, pues, para quien no conozca NetApp, simplemente, pues, HCI es plataforma hiperconvergente, pero además tenemos cabinas All Flash, ¿vale? Con todo disco SSD, que pueden ser SSD con conexión SAS o SSD con la conexión NVMe, que son los discos más rápidos hoy por hoy. Además, somos el único fabricante que tiene la capacidad de ofrecer NVMe extremo a extremo, es decir, desde la cabina a lo que es el servidor. Y luego, pues tenemos también cabinas que cubren unas necesidades más humildes, ¿no? Como los sistemas FAS, que es almacenamiento híbrido. Tenemos también soluciones para ofrecer almacenamiento en la nube, cuya diferencia es que el tratamiento es como el de una cabina convencional, es decir, utilizamos los protocolos que todos los servidores y todas las máquinas son capaces de trabajar, protocolos tanto NAS como SAN, es almacenamiento unificado, y también lo ofrecemos en plataforma virtualizada que sería el ONTAP Select. O sea que como veis tenemos opciones varias. Y esto solo pues por hablar del portfolio de ONTAP. Contamos también con otra serie de familias, pero bueno, como digo, que tampoco hay que abusar, ¿vale? Si queréis más información, por supuesto, pues yo estaré encantado de comentárosla. Vale, entonces, simplemente porque veáis un poco el ejemplo de cómo funciona el Smart Store, no sé si lo quieres comentar tú, Álvaro. Sí, esto viene un poco a apoyar lo que os comentaba antes, ¿no? Que en función del dato que estemos ingestando, podemos darle eh,
en base a cómo tengo montada nuestra arquitectura de NetApp, un almacenamiento u otro, podemos derivarlo de forma automatizada a, un ONTAP que esté en on-prem, un ONTAP que esté en cloud. Va en función de reglas, ¿verdad, Álvaro? Sí, tú puedes definir exactamente con el Smart Storage qué hacer con cada dato, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, quizá me interese tenerlo en mi cabina de almacenamiento de AFF o en el HCI o en el ONTAP. Eso ya depende de los datos y del tratamiento que estemos realizando a cada uno de ellos. Incluso, como os comentaba antes, puede que tengamos datos que hayamos ingestado que no necesitemos y que queramos borrar directamente o que queramos descartar, ¿vale? Pues también con Smart Storage podemos hacer estas funciones, características. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, ya veis que en función del tipo de dato, con Smart Store podemos discriminar y indicarle un path, un disco, un almacenamiento, a fin de cuentas, uno de almacenamiento específico en base al tipo de dato, ¿vale? Y luego, además, también por, digamos, por envejecimiento de datos, también podemos mover datos antiguos que no se vayan a acceder, de nuevo con Smart Store, a un almacenamiento más lento, ¿vale? Splunk distingue tres tipos de datos. Ahora que hablamos del envejecimiento del dato, tenemos un dato que llega a Splunk, ese dato se llama dato hot. Un dato que ya lleva cierto tiempo en Splunk, pero que se accede con cierta recurrencia, es un dato warm, ¿vale? Es un dato templado o cálido. Y luego tenemos datos cold y datos frozen, ¿vale? Un dato cold ya es un dato que lleva bastante tiempo en nuestro entorno, ¿vale? Que no es accedido, pero que, bueno, pues está ahí por si acaso, ¿no? Imaginaos que tenemos una política de retención de datos de un año, pues un dato cold, pues a lo mejor lleva ya 11 meses en nuestro sistema, ¿vale? No se accedido de forma frecuente y como tal, podemos dedicarle un almacenamiento más simplón, por así decirlo, ¿no? Y luego, por último, tenemos los datos frozen, ¿vale? Un dato frozen ya es un dato que no se accede, ¿vale? Es un dato que se extrae, por así decirlo, de la lectura de los datos y se guarda por ya temas de cumplimiento normativo, por políticas de retención y legalidad, ¿de acuerdo? En función de lo que tengamos montado, pues puede ser que los clientes nos pidan retener esos datos durante X años, ¿vale? Pues ahí directamente podemos guardarlo en un disco sólido directamente, perdón, un disco mecánico, en una cinta o lo que sea, ¿vale? Para tenerlo quizá a mano en un momento determinado, pues si nos lo requiriera alguien, pero son datos que no hacen falta para nuestro entorno por su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor temperatura del dato, hot o warm, mayor calidad y mayor rendimiento de almacenamiento, y a menor temperatura, pues podemos ir dedicándole un almacenamiento más lento y de menor rendimiento. ¿De acuerdo? Con lo que supone también un abaratamiento de costes, porque de entrada no tenemos que tener un almacenamiento top para toda la información que estemos ingestando con Splunk. ¿De acuerdo? Álvaro, a ver, una preguntita. Dime. Y los datos que se generan, o sea, los datos de monitorización de las NetApp, me decías Eso, antes, ¿no? Que se sí, podían también ingerir, ¿no? Por parte de Splunk. eso es eso es el punto donde íbamos ahora, Ujú. ¿vale? Hemos visto cómo con NetApp podemos ayudar a Splunk, ¿vale? Todas las facilidades que nos pone a la hora de desplegar y a la hora de escalar, pero también con Splunk podemos monitorizar la propia infraestructura de NetApp, ¿vale? Splunk como tal es una infraestructura, es una solución de análisis de datos y yo aquí puedo ingestar, como os comentaba, cualquier tipo de información. Por supuesto, NetApp no es una excepción, ¿de acuerdo? Yo puedo, sí, de hecho tengo aquí los pantallazos de la app. No sé si se me está yendo hacia atrás o hacia adelante. Vale, aquí. Como os comentaba, yo tengo mi despliegue de Splunk, ¿vale? Que lo puedo tener distribuido. Puedo tenerlo en el HCI con el ONTAP, lo puedo tener en el AFF, en el FAS, en el ONTAP en Cloud, ¿vale? Donde sea, ¿vale? Puedo tenerlo desplegado como yo quiera. Puedo usar mi instancia de Splunk para leer datos e información de cada uno de los elementos que yo estoy utilizando, o quizá no, para mi despliegue de Splunk. O sea, no solamente voy a ser capaz de monitorizar lo que tengo debajo de Splunk a nivel de hardware, sino que puedo monitorizar cualquier
pues cualquier otro despliegue de HCI que tenga en mi red, cualquier ONTAP, cualquier cosa que yo tenga desplegada en NetApp la puedo monitorizar y la puedo leer de forma, bueno, digamos, en tiempo real. ¿De acuerdo? Puedo beber esa información y con Splunk, con los motores de inteligencia artificial que nos trae la solución, los casos de uso que nosotros construyamos o que licenciemos aparte, pues yo, por ejemplo, con Splunk puedo aprender del comportamiento de mi arquitectura, ¿de acuerdo? A nivel de hardware, a nivel de IT. Yo quizá en un momento dado detecte que la última vez que nuestro HCI estuvo a cierta capacidad de rendimiento durante X tiempo, pues por lo que sea, un disco se acabó muriendo, ¿vale? Por el motivo que fuese. Yo con Splunk puedo aprender de esa casuística y decir, y leer, y decir, bueno, la última vez que este HCI estuvo tan cargado durante tanto tiempo, el disco X acabó muriendo al cabo de 20 minutos. Pues con Splunk soy capaz de aprender de mi entorno y adelantarme a la jugada. De tal forma que si yo leo que de ese HCI me estoy sobrepasando una cantidad de carga X durante un tiempo determinado, que es una carga sostenida en el tiempo, puedo alertar a mi NOC o a mi SOC o a mi equipo de respuesta que hay un disco que va a acabar muriendo. ¿De acuerdo? Para que se anticipen a esa jugada o si pueden desahogar ese nodo de HCI, por como sea, ¿vale? Pues que lleguen a tiempo y que el disco pues no sufra daños, por ejemplo. ¿Vale? Es un caso de uso muy específico, ¿vale? Pero yo puedo monitorizar y sacar métricas de todo mi despliegue de NetApp, ¿vale? No sé si aquí había algunos pantallazos más de lo que no me den pasar las slides. Aquí, ¿veis? Esto es la aplicación de NetApp para Splunk, ¿vale? Que es gratuita, la podéis descargar del Splunk Base. Splunk Base es, para que os hagáis una idea, es el market de aplicaciones de Splunk. Es como el Apple Store y el Google Play. Ahí es donde yo tengo una serie de aplicaciones que son gratuitas, otras no son tan gratuitas, hay que licenciarlas aparte, por desgracia, ¿vale? En este caso tenéis una solución para NetApp y ONTAP que nos permite pues, monitorizar todo nuestro entorno de NetApp, ¿vale? Aquí ya veis que sacamos pues, unas gráficas con colores, una serie de tablas con umbrales en base a el estado de salud de, de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Pues puedo sacar métricas de todo, cómputo consumido, almacenamiento consumido, el estado de los discos, el estado de la memoria, cantidad de, pues bueno, de recursos que tengo disponibles y un montón de información más, ¿vale? Es una aplicación que, como os digo, en caso de que queréis jugar con ella, podéis instalarla en vuestro entorno de Splunk sobre NetApp y empezar a jugar con la información que podéis ingestarle, ¿vale? Para que veáis hasta dónde puede llegar. Vale, sí que es verdad que es una aplicación sencilla, os va a ofrecer unos casos de uso sencillos, ¿vale? Pero es una forma de ir abriendo boca y ver hasta dónde podemos llegar tanto con Splunk como con NetApp, ¿vale? De forma conjunta, ¿de acuerdo? Creo que no me dejo nada. Bueno, sí, por añadir un poco, ¿no? Que esto se desprende un poco. Tenemos con Splunk una plataforma de monitorización única y centralizada, ¿de acuerdo? Y podemos usar esta realimentación que se hacen entre los dos fabricantes para ayudarnos a desplegar una red más eficiente y ya no solamente que sea más eficiente, sino más barata y que nos permita anticiparnos incluso ante un eventual fallo, una eventual caída de nuestro sistema, de nuestra arquitectura, ¿vale? Suponiendo a su vez, pues otro ahorro de costes, ¿de acuerdo? No sé si quieres añadir algo aquí, Miguel. Bueno, Tintero. pues realmente, claro, lo que me preocupa ahora es que con toda esta información y después de todo el trabajo que ha hecho Splunk, ¿no? Por hacer la clasificación, la organización y todo ese control, lo que me preocupa es proteger, ¿no? Proteger esta información. Pero bueno, afortunadamente aquí nosotros, para proteger esos datos, contamos una vez más con bueno, pues con el buen hacer de NetApp, ¿vale? Entonces, simplemente, pues para los que conozcáis, esto ya será el pan nuestro de cada día, pero para los que no, hablaros un poquito de los sistemas de protección que cuentan los sistemas de NetApp.
Tenemos para empezar un sistema de snapshot, ¿vale? Que son como fotografías que hacemos de los volúmenes que nos permiten volver al estado en el que se encontraba un volumen en el momento en el que hiciéramos el snapshot. Luego también tenemos réplicas, la capacidad de hacer réplicas síncronas o asíncronas, ¿vale? Las réplicas síncronas tienen una garantía de RPO, de Recovery Point Objective, es decir, de pérdida de datos de cero, no se perdería ningún dato, ¿vale? Lo único, pues tienen ciertos requerimientos de red, pues que a veces pues, pueden ser complicados de conseguir. Pero bueno, no pasa nada porque también contamos con esa capacidad de réplica asíncrona. También tenemos la posibilidad de repartir las copias, ¿vale? Tanto a nivel local, también podemos hacer copias contra otros clústeres de HCI, podemos hacer copias contra otras plataformas y, por supuesto, pues podemos hacer archivado en nube, ¿de acuerdo? Y luego, además, la maravillosa integración que tenemos con, bueno, pues con buena parte de los programas de copia más utilizados, como puede ser un Commvault, un Veeam, un Veritas, ¿de acuerdo? O sea que es bastante importante. Es lo que decíamos un poco al principio. Al final no trabajamos solos, sino que trabajamos con una serie de soluciones que ya están en vuestros CPDs y la idea es que cuando entremos en vuestro CPD pues no entremos como un elefante en una cacharrería, sino que al revés, causemos el menor problema para desplegarnos y que funcionemos bien pues con todo lo que tenéis. Entonces, simplemente recordar un poco esa capacidad, ¿no? de mover el dato casi desde cualquier sitio a cualquier sitio. Pues aquí sí que metemos algún componente más, como puede ser Storage Grid. Ya hemos hablado de ONTAP. También tendríamos la posibilidad de series, aunque no aparezca aquí en la gráfica. También podemos hacer copia hacia contenedores de nube, como pueden ser S3 o Blob. O sea que, como veis, es muy versátil las posibilidades de réplica que tenemos directamente desde HCI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues lo primero es que son todo herramientas que vienen integradas, es decir, funcionan con el propio hardware. Y esto al final se traduce en que no afectamos al rendimiento. ¿Vale? Es decir, Splunk, lo bueno es que va a continuar haciendo su trabajo sin saber que por debajo está NetApp trabajando para proteger pues todo el duro trabajo, valga la redundancia, que ha estado haciendo a la hora de clasificar esa información. Luego, la protección, ya hemos visto que es escalable, ¿no? Podemos pasar desde lo que son los snapshots hasta la alta disponibilidad, que sabemos que contamos en HCI con esa redundancia de nodos, a hacer ya soluciones disaster recovery, síncronas, soluciones de réplica, ¿no? Con clústeres en activo-activo. Y, o sea, la verdad es que es otro aspecto también de la escalabilidad. Pues empezamos con un entorno muy modesto. Eso no quiere decir que más adelante no podamos contar con un entorno consolidado, seguro y fiable, ¿vale? Y además, pues la posibilidad de hacer también esas réplicas, ¿no? Contra la nube nos da versatilidad. Pues a lo mejor yo ahora mismo no cuento con el presupuesto para montar 2 CPDs completos, pero sí me puedo permitir tener una réplica en la nube. Bueno, pues mira, pues también tienes esa posibilidad. ¿De acuerdo? Y luego, hay otro aspecto importante de cara a la protección. Últimamente hemos escuchado muchas noticias en el que a tal empresa le han robado tal dato, que han salido a la luz no sé cuántos DNIs y tal. Bueno, pues si encima hablamos de Big Data, hablamos de Big Trouble, ¿no? De grandes problemas en el caso de que nos hackeen. Entonces, ¿cómo podríamos evitar que nos asalten, que nos roben esa información? Bueno, pues lo bueno es que en NetApp contamos con una serie de herramientas antirrobo bastante potentes, ¿vale? Sobre todo en la parte de ONTAP, ¿vale? La protección que tenemos es una protección granular que nos permite hacer cifrado a nivel de sistema, cifrando directamente los propios discos. Tenemos también una protección a nivel de agregado y a nivel de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, pensad que el ONTAP viene también metido en HCI, ¿vale? Tenemos un ONTAP Select con el que podemos trabajar, así que ahí la información más sensible la podríamos guardar sin problemas. Además, también esta protección la podemos reforzar si en vez de utilizar el gestor de llaves interno, utilizamos un gestor de llaves externo. Pues, al final, hombre, tiene cierta lógica, ¿no? No vas a poner las llaves justo al lado de la puerta que protege.
Y luego, pues por supuesto, cuando hacemos réplicas, esas réplicas también van a estar protegidas, ¿vale? Así que con esto, pues también tenemos ese nivel de protección adicional para la información más sensible de Splunk. Pues hombre, pues a lo mejor la estadística de los discos que se han roto o no se han roto de una NetApp o el volumen de red que estoy utilizando eso, pues a lo mejor no es muy sensible. Pero si yo estoy tratando a lo mejor los pedidos que ha hecho mis clientes con una serie de datos fiscales y demás, pues hombre, esa información sí parece importante el tenerla a buen recaudo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, obviamente, pues las ventajas es el poder establecer la protección para esas informaciones que decíamos antes, ¿no? Si lo combinamos con el Smart Store, al final Splunk se encarga de decidir qué datos son sensibles o qué datos no son sensibles y NetApp se encarga de proteger los que sean convenientes, ¿vale? Y sobre todo el no afectar al rendimiento, que esto sea transparente completamente para Splunk, y luego pues la protección en los traslados, que al final pues está muy bien tener tu dinero en un banco, pero si luego al final lo transportas en una furgoneta, pues en el trayecto te lo pueden robar. Bueno, pues aquí tenemos el equivalente a nuestro camión blindado, que sería esa protección cifrada, con lo que vamos a garantizar también que funcione convenientemente. Entonces, bueno, ya si queréis, para terminar, un poco el resumen de las ventajas de la solución de Splunk y de NetApp funcionando conjuntas, que, bueno, como hemos dicho, sobre todo es esa capacidad de integración, ¿vale? Estamos hablando de una plataforma escalable y de alto rendimiento y que se integra perfectamente, ¿vale? Que tienen un crecimiento muy parejo y unas capacidades en conjunto, pues, muy potentes. Luego, la capacidad de monitorizar la propia plataforma de almacenamiento de NetApp con Splunk, ¿de acuerdo? Es decir, todo queda en casa, no tengo que andar buscando otras soluciones, no, directamente aprovecho el motor de Splunk para tratar los datos no solo de NetApp, sino de la infraestructura de red a través de la cual comunico con NetApp, etcétera, etcétera. Luego también la optimización de costes. Por un lado tenemos la eficiencia que hemos comentado en HCI, ¿no? Ese 4:1 garantizado por contrato. Y si eso además lo combinamos con Smart Store, pues mejor que mejor, porque yo voy a ser capaz de clasificar la información y darle exactamente lo que necesita a cada tipo, ¿vale? Así no desperdiciar recursos de forma innecesaria. Y luego la protección incluida. Ya tenemos una protección frente a pérdidas por virus gracias a los snapshots. A ver, hoy en día, ya sabéis, está de moda el ransomware, ¿no? El secuestro de tus discos. Pues eso con un snapshot te lo quitas de un plumazo, ¿vale? Te intentan cifrar la información, tú coges, vuelves para atrás con el snapshot y aquí no ha pasado nada. O sea, eso es una tranquilidad que no la tienes con otras plataformas, ¿de acuerdo? También la posibilidad de encriptación, ¿vale? La posibilidad de hacer disaster recovery. Por supuesto, la redundancia que te aporta la plataforma HCI, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todo esto, como veis, son una serie de ventajas muy importantes. Entonces, bueno, en principio, nada más por mi parte. No sé, Álvaro, si quieres añadir algún último detalle, algún último comentario, mensaje. No, todo perfecto por mi lado. Está todo dicho. Muy bien dicho por otro lado también. Pues Por tu si parte. tenéis alguna pregunta, podéis hacerla por el chat o podéis quitar el mute al micrófono y hacérnosla. A ver si tenemos algo en el chat. Yo no veo nada en el chat. Bueno, pues entonces solo me queda agradeceros que, bueno, pues que he estado prestando atención a nuestra presentación. Tenéis ahí un QR code gigante en la pantalla con un cuestionario para ver qué os ha parecido la presentación, ¿vale? También os lo voy a poner en el chat. Es completamente anónimo y no os asustéis que son 4 preguntas. No es una exageración, son 4 contadas. Además no tenéis que desarrollar. O sea, esto es como los exámenes tipo test de la universidad, ¿de acuerdo? Muy sencillito. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Por favor, si tenéis unos minutillos más, rellenadnos el cuestionario y quedamos pendientes para una demostración técnica, porque esto que os hemos contado, como siempre, la teoría parece muy sencilla, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo con hechos. Eso Bueno, es. en el futuro, cuando nos permita el coronavirus,
tenemos pendiente haceros una demostración de estas tecnologías para que también lo podáis catar ya en algo más, en vivo. más visible. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias